Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quise hacer un video para explicar la guía que realizaremos durante el mes de junio. Primero les voy a explicar algunos contenidos claves y luego pasaremos a la descripción de qué es lo que hay que hacer en la actividad. El tema que nos compete esta vez son los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro objetivo es comprender las principales causas de la Segunda Guerra Mundial y la trascendencia de este conflicto para las décadas posteriores. Comencemos. El primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial es el expansionismo territorial, principalmente el expansionismo alemán. ¿Qué es lo que hacen los alemanes? Los alemanes quieren conquistar el espacio vital, es decir, poder unificar los territorios que tengan raíces alemanas y también conquistar territorios que sean importantes para que ellos se vayan surtiendo de los recursos básicos necesarios. Es por ello que, como visualizamos acá, en 1938 Alemania se anexó a Austria. ¿Ya? Alemania es el territorio rojo que aparece en la imagen y el territorio rosado corresponde a Austria. ¿Por qué deciden anexarlo? Fácil, ellos consideraban que compartían un pasado en común y que en este territorio había población alemana. Posteriormente, en 1939, ocupó la región de los Sudetes de Checoslovaquia, porque en ese territorio había población que hablaba el idioma alemán. Es bueno mencionar también que dentro del mismo expansionismo hay otros países con regímenes totalitarios que también fueron anexando territorios porque querían construir su propio imperio, como es el caso de Italia y el caso de Japón. Otro antecedente de la Segunda Guerra Mundial es la debilidad que tuvieron los países democráticos frente al expansionismo de los distintos países con regímenes totalitarios. Por ejemplo, Estados Unidos decidió aislarse y mantenerse neutral. ¿Por qué decidió no intervenir en ningún conflicto? Fue debido a que ellos estaban tocados todavía en su economía debido a la crisis de 1929 y la posterior depresión. También podemos observar que en el caso de Francia y Reino Unido van a aplicar la política del apaciguamiento. Es más, van a realizar un acuerdo con Alemania, conocido como los Acuerdos de Múnich, donde ellos permiten que Alemania se anexe los territorios de Checoslovaquia, pensando que si se lo permitían, Alemania iba a frenar su deseo de continuarse expandiendo. Entonces tenemos que Estados Unidos se aísla, se mantiene neutral, mientras que el Reino Unido aplica la política del apaciguamiento, es decir, le permite el expansionismo a Alemania pensando que con eso ellos van a frenarse, pero fue esto observado totalmente distinto por los alemanes, quienes consideraron que podían seguirse expandiendo debido a que las democracias no iban a intervenir. Como consecuencia del expansionismo de los regímenes totalitarios, se fueron conformando alianzas antes de que se iniciara el conflicto. Las dos alianzas que se conforman son, primero, los aliados, compuesta por Inglaterra y Francia. Y por otro lado tenemos al eje Berlín-Roma-Tokio, conformado por Alemania, Italia y Japón. Acá es necesario agregar que si bien Estados Unidos y la Unión Soviética no ingresan en un principio a esta alianza, se van a incorporar en 1941 por dos motivos diferentes. En el caso de la Unión Soviética se debe a que Alemania habría roto un acuerdo de no atacarse mutuamente. Y en el caso de Estados Unidos ingresa al conflicto debido al bombardeo que realiza Japón a su base naval en Pearl Harbor. Dentro de la misma política de las alianzas, hablábamos recién de que la Unión Soviética no habría entrado desde un principio a los aliados debido a lo que estamos observando acá. En 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto secreto de no agresión.
En ese pacto ellos se comprometían a no atacarse directamente. Por otra parte, decidieron dividirse a Polonia en dos. La parte occidental le correspondería a Alemania y la parte oriental le correspondería a la Unión Soviética. Acá en la imagen observamos una caricatura que apareció en un diario norteamericano en 1939, donde se muestra a Adolf Hitler, líder del régimen nazi, y a Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, quienes aparecen celebrando una alianza y entre sus manos tienen a los países bálticos que fueron entregados por Alemania a la Unión Soviética a cambio de la repartición de Polonia. Además, este diario norteamericano se preguntaba en 1939 cuánto iba a durar la alianza entre estos dos países. Como ya dijimos anteriormente, duraría muy poco. Finalmente, observamos que el 1 de septiembre de 1939, Alemania decide invadir Polonia. Hitler pensó que debido a la política del apaciguamiento que tenían Reino Unido y Francia, ellos se restarían y no intervendrían en este conflicto. Pero se equivocó, puesto que el 3 de septiembre Reino Unido y Francia le declaran la guerra, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Espero que les haya quedado clara la explicación con respecto a los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora los invito a que podamos desarrollar nuestra guía de aprendizaje para continuar aprendiendo un poco más acerca de este conflicto. El primer ítem es de desarrollo. Revisaremos antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Contesta las preguntas en el espacio asignado. Por cada antecedente de la Segunda Guerra Mundial, entregaremos una pequeña descripción y después de esta se plantearán distintas preguntas. Es importante que tomes en consideración lo que se está pidiendo en cada una de ellas. En la número 1, por ejemplo, dice: describe por qué motivos el Tratado de Versalles generó tanto descontento en la población alemana. Entre paréntesis aparece un número 2. Eso quiere decir que tendrás que describir dos motivos. La número 2 explica por qué el incumplimiento de este tratado es considerado como una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Seguiremos con otro antecedente de la guerra, el expansionismo territorial. Tiene planteadas dos preguntas. ¿Por qué motivos Alemania, Italia y Japón querían expandir sus territorios? Describe las razones de cada uno. La número 4 explica por qué consideras que el expansionismo territorial fue una causa de la Segunda Guerra Mundial. Como otro antecedente del conflicto aparece la debilidad de las democracias. Ahí aparecen también planteadas tres preguntas. Describe por qué motivo Estados Unidos se mantuvo neutral ante el expansionismo. La número 6 describe en qué consistió la política del apaciguamiento aplicada por Francia y Reino Unido. Y la número 7 explica por qué la debilidad de las democracias, como la neutralidad y el apaciguamiento, son consideradas un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Y el último antecedente es la política de alianzas. Aquí tendrás que trabajar con tu texto del estudiante en la página 49. Señala qué alianzas se formaron antes de la guerra, qué países la componían y completar el siguiente cuadro. Aquí deberás poner el nombre de cada una de las alianzas y acá deberás poner qué países componían cada alianza. Y en la pregunta número 9 explica por qué motivos Estados Unidos y la Unión Soviética no ingresaron en ninguna de estas alianzas al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el segundo ítem deberás trabajar con tu texto del estudiante. Lee las preguntas y resuélvelas con ayuda de tu texto en la página 52. La número 10 dice: describe qué hecho marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La número 11 señala
qué países de Europa quedaron bajo dominio alemán tras la Guerra Relámpago. La número 12 explica por qué motivos Estados Unidos y la Unión Soviética ingresaron a la guerra en 1941. La número 13 explica qué hechos marcaron la derrota, al menos 3 hechos, de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió con Adolf Hitler? La número 14 explica qué hecho marcó la derrota de Italia en el conflicto. Y la número 15 explica qué hecho motivó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.